Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles este miércoles 20 de noviembre del año 2019, en que se celebra el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, nuestra revolución. Estamos en vivo y en directo por La Grande de Tabasco a través del 89.7 de frecuencia modulada. Estamos también en las redes, en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ya sabe que se está transmitiendo en vivo, en directo, la señal de televisión y radio a través de YouTube, también a través de Facebook y desde luego en nuestra aplicación que está ahí para que traiga en la mano la programación del Grupo BX. Y por supuesto, dijimos ya la página web www.grupobx.com. Me da un enorme gusto celebrar, saludar hoy en el marco de esta celebración a mi querido amigo José Luis Morales Rivera, doctor en Derecho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Bueno, pues tenemos una tarde fresca, agradable, donde ya pues a esta hora 7 de la noche, 7:15, ya se ve bastante oscuro y como tú bien lo señalas, hoy 20 de noviembre, un día festivo para el pueblo mexicano. La Revolución Mexicana, mi querido amigo, 109 aniversario estamos celebrando el día de hoy. Efectivamente, y con ese motivo, como sucede siempre, pero hoy de una manera diferente, a la 4T, se ha conmemorado esta gesta histórica que sucedió hace 109 años. Y los festejos los encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, en la capital de nuestro país, donde más de 4.600 elementos, personas del ejército y algunos civiles, más de 3.000 equinos, caballos, escenificaron algunas estampas de cómo se ha dado la historia de México. Empezaron desde la conquista, desde el arribo de Hernán Cortés a estas tierras y por supuesto la parte principal, la Revolución Mexicana, que como usted bien sabe, comenzó para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. Este personaje héroe de la transformación neoliberal, vamos a hablar el lenguaje de nuestro presidente, ¿no? Ya sabe que hay 3 transformaciones en este país: la independencia, la guerra de reforma y desde luego la revolución que conmemoramos hoy. Y bueno, Porfirio Díaz, hay que recordarlo, fue héroe en la guerra de reforma, luchó al lado de Benito Juárez, pero luego cuando llega a la presidencia pues se eterniza ahí en el poder 30 años y sucede algo que todavía se discuten los historiadores y siguen discutiendo los de la derecha, los reaccionarios y desde luego los liberales, los progresistas, los de la izquierda. ¿Y qué es esto? Hubo crecimiento, sí, durante el mandato de Porfirio Díaz, pero a un costo muy grande en lo social. Es decir,
ese crecimiento de la macroeconomía, de la infraestructura del país que se dio bajo la dictadura de Porfirio Díaz, el costo lo pagaba el pueblo mexicano con sangre, sudor y lágrima, viviendo en la miseria, en la pobreza, en el oprobio, casi en la esclavitud. Recordará usted, porque sabe la historia de su país, de nuestro país, los hacendados, los peones prácticamente encasillados, las tiendas de raya. Esto de encasillado quiere decir casi esclavos, o sea, estaban en unas casillas, terminaban sus larguísimas jornadas e iban a la casilla, es decir, como una celda, ahí estaban, por eso se dice encasillados. La famosísima tienda de raya, aquella donde le vendía el propio hacendado los insumos indispensables para sobrevivir al campesino o al peón, y se los descontaban directamente de su su magro salario que cobraban. Total que toda la vida se la pasaba el peón endeudado con esta famosa tienda de raya. Al rayar, todavía usted conoce el concepto, aún hay personas que dicen voy a rayar, es decir, voy a cobrar mi semana, ahí le descontaban y siempre le debían al patrón. Y bueno, toda esta cuestión de carácter social llevó a la Revolución Mexicana. Usted sabe bien que Madero, nativo de Coahuila, una gente de clase media, preparado, empezó a luchar por las reivindicaciones sociales, y en una ocasión Porfirio Díaz le comenta a un embajador estadounidense que México ya estaba preparado para la democracia, y bueno, le toma la palabra a Madero, hay elecciones libres y Madero gana y se hace presidente. Pero Madero cometió un error histórico que pagó con su vida. No desmanteló al viejo régimen y fue traicionado por Victoriano Huerta, quien dio un golpe de estado y lo asesinó junto a nuestro paisano tabasqueño José María Pino Suárez, conocido como el Caballero de la Lealtad, porque fue leal al presidente Madero y a la patria y a sus valores y a sus principios, y prefirió dar la vida que dejar que asesinaran a Madero y él asumir la presidencia. En aquel entonces existía la figura de vicepresidente, para de ahí servir a estos poderes fácticos, estos extranjeros que conspiraron, estadounidenses por supuesto, y bueno, en contra de México, y con este golpe de estado. Y eso desató la revolución que se prolongó hasta 1920 y tantos, 1921, porque esta situación que pudo haber terminado con la elección pacífica en que había triunfado la democracia, y lo que se quedó para siempre en México, sufragio efectivo y no reelección, que fue con lo que se movió Madero, se rompió con su asesinato y vino esta cruenta guerra. 1 millón de mexicanos murieron. Bueno, pues todas estos pasajes históricos fueron escenificados hoy en el Zócalo, mi querido José Luis. Efectivamente, y tú decías algo muy importante, amigo. Esta es una fiesta de los mexicanos que se tenía por tradición celebrarlos desde que sucedieron estos acontecimientos. Esto pasó hace 109 años, hoy es el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, donde participaron muchos héroes mexicanos que todavía se recuerdan el día de hoy, como Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, bueno, y tantos personajes, Francisco Villa. Pero bueno, hay algo importante. Esta tradición, estos festejos que se venían realizando a partir del 2014 dejan de llevarse a cabo. Las autoridades en ese momento consideraron que ya no era correcto continuar llevando estos festejos, y desde luego se cancelaron para desgracia de todos los mexicanos, de todos nuestros herederos que todavía vienen por ahí, que no iban a conocer esa historia. Y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los retoma nuevamente y los hace y los dramatiza. Desde luego llevó por ahí una locomotora que sirvió, que es parte de la historia, que se llama Petra. Efectivamente. Y la llevó al Zócalo, ahí está, permanecerá algunos días, estaba en un museo de historia de la Ciudad de México, y bueno, se dramatizó esto, y como tú lo señalas, más de 4,000 personas participaron en eso. Pero decías algo importante, amigo. Venimos todavía de un sistema autoritario, de un sistema despótico, de un sistema en el que no debió haber sido eso. Y tocabas un tema que me parece sumamente interesante. Fíjate bien lo que tú decías.
lo que hablabas de Porfirio Díaz. Durante más de 30 años Porfirio Díaz se reelegía constantemente. Él designaba gobernadores, él designaba diputados, designaba senadores. Él era el dueño y amo del país. Y su economía, ¿para qué más? Que la verdad se mantenía muy firme. Pero lo decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, a costa de el sacrificio del esclavismo que había en esa época. Y estos temas, querido amigo, han sido temas, y he visto grandes estudiosos de la materia de la historia de México que se atreven a decir fue una mejor época la de Porfirio Díaz, cuando todos sabemos que lo que debe prevalecer en un estado como el nuestro es verdaderamente la democracia y la no reelección, que se aprobó hace muy poco en nuestro país y que desde luego el presidente no está de acuerdo. Ahí el partido Morena no va a elegir nuevamente a sus candidatos a las alcaldías, que me parece correcto, amigo. El poder verdaderamente vuelve soberbio al gobernante, lo vuelve un prepotente, ¿no? Y vemos que las autoridades todavía tienen esa rechazo de poder cambiar nuestro país a como lo quiere el presidente. Vemos hoy todavía instituciones, dependencias que se niegan a ese cambio y que por lo contrario siguen aferrados a la forma como se manejaba nuestro país, mi querido amigo. Y efectivamente, ¿y en qué mejor marco para acallar paradas? Es decir, todo esto de la ultraderecha, los reaccionarios que igual que hace 100 años, que igual que le hicieron a Madero, le quieren hacer a Andrés Manuel López Obrador, es decir, lo quieren derrocar, le quieren dar un golpe de Estado y andan tratando de, vamos a decirlo en términos coloquiales, alborotar, soliviantar al ejército para que haga eso, para que deponga al presidente, pero se lo platico al regresar de nuestra primera pausa comercial. No le cambie. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX_. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de... Mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó
La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas tus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, la Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina Comonfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A la Grande de Tabasco. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz. Estamos hablando sobre la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que se efectuó justamente el día de hoy. Y en este marco no podría haber sido mejor. Las Fuerzas Armadas le refrendan su lealtad al presidente de la República Mexicana y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. Permítame, por favor, leerles la nota porque es lo más importante de lo que sucedió el día de hoy. Las Fuerzas Armadas de México refrendaron este miércoles su lealtad al presidente y comandante supremo, Andrés Manuel López Obrador, y dejaron claro que no buscan beneficios personales ni protagonismos, dado que su labor es por el bien de México. Durante la ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos en el marco del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, indicaron en un mensaje conjunto que las Fuerzas Armadas somos leales y respetamos la institución presidencial que usted representa al ser elegido de manera democrática. No buscamos beneficios personales ni protagonismos. Lo hacemos por el bien de México, anotó el titular de la Defensa Nacional, quien respaldó a nombre de las Fuerzas Armadas el proyecto de gobierno que encabeza el Ejecutivo Federal. En el patio central de Palacio Nacional, donde se dieron cita a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como la esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, el general secretario resaltó que las Fuerzas Armadas están conscientes que debemos legar un mejor país a las nuevas generaciones y asumimos las responsabilidades que nos corresponden. En este contexto resaltó que el gobierno le ha encomendado nuevas tareas, por lo que los soldados y marinos se sienten orgullosos y honrados que así sea, pues sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige. Las Fuerzas Armadas respaldan su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad porque somos leales y guardamos profundo respeto a la institución presidencial que usted representa al haber sido elegido en un proceso democrático y transparente. Dijo textual: le refrendamos el principio esencial de las Fuerzas Armadas de ser siempre leales. Remarcó al precisar que éstas seguirán sirviendo con lealtad a México, a sus instituciones y al comandante supremo, pues México tiene retos y desafíos que exige de los militares de tierra, mar y aire, preparación integral y actualizada que permita afrontarlos con éxito, añadió el secretario general.
De igual forma indicó que las Fuerzas Armadas actúan con honor, lealtad, honestidad y respeto a los derechos humanos. Hagámoslo por el prestigio del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Hagámoslo por la confianza que nos brinda la sociedad. Hagámoslo por la elevada encomienda que nos asigna la patria. Hagámoslo por México. Estas instituciones han demostrado en los hechos que son importantes pilares para el buen funcionamiento del gobierno y del Estado mexicano, por lo que no defraudarán su confianza. Durante la condecoración se hizo lectura de la carta de agradecimiento que el presidente López Obrador dirigió al piloto aviador Miguel Eduardo Hernández Velázquez, quien ascendió de general de grupo a general de ala, luego de ser el responsable de traer al país al expresidente Evo Morales Ayma, donde se encuentra hoy asilado. Pues con esto se acallan definitivamente todos estos rumores que propagan, que impulsan, que promueven los reaccionarios a la Cuarta Transformación, los de ultraderecha, que al igual que hace 100 años pretenden, les decía yo, hacerle al presidente López Obrador lo que le hicieron al presidente Madero, derrocarlo, promoviendo un golpe de Estado. Y para ello habían tomado pues como líder dentro del ejército a este general Carlos Gaitán Ochoa, quien hacía unos 3 semanas había dado un discurso, todo lo contrario de lo que hoy dice el secretario presidente, donde desconocía que fuera producto de un ejercicio democrático que representara a la mayoría de los mexicanos el presidente López Obrador. De esta manera, las Fuerzas Armadas, tanto Marina como Ejército como Aire, refrendan su lealtad irrestricta al presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, yo creo que es la parte importante, amigo, que tiene que tener todo presidente. Verdaderamente la defensa nacional siempre debe estar al lado del presidente, y tú lo decías muy bien, el presidente de la República, en este caso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el comandante supremo de todas las Fuerzas Armadas del país, no es el que decide el rumbo del país. Siempre hemos estado conscientes de que quien debe llevar esa dirección o esa directriz en cualquier caso, ¿verdad?, es el presidente de la República, y su responsabilidad debe recaer en un civil, en una persona civil como usted, como yo. Nunca la defensa de las Fuerzas Armadas debe estar en los militares como máxima autoridad de un país, porque verdaderamente pues cambiaría la forma de gobierno y la forma de conducirnos de manera libre. Nuestras garantías individuales se perderían por esa parte, ¿no? Entonces, pues estamos totalmente de acuerdo. Qué bueno que haya sido así. Yo, la verdad de las cosas, como tú bien lo señalas, comparto esto con bastante alegría, ¿verdad? Porque hemos estado viendo a los adversarios, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, que están señalando otras cosas, que están mencionando que el ejército está molesto con el presidente, que no cumple sus indicaciones, que no cumple sus órdenes, cosa que no sucede en la práctica, sino al contrario. Lo decíamos ahorita, mi querido amigo, fuera de cuadro, lo decíamos, esa parte. Siempre están los adversarios, los grupos de inversionistas, los capitalistas, los empresarios, los dueños de medios, atacando al presidente. Tan es así que buscábamos las notas, y eran muy pocas notas las que hay regularmente de medios oficiales. Estamos dando la información porque los medios particulares, la prensa escrita particular, pues están manejando otro tipo de nota, ¿no? Que si un elemento del ejército se cae frente al presidente, que los caballos no andaban bien por ahí, ¿no? Pero con el único fin de amedrentar y de crear verdaderamente una psicosis que no está sucediendo en la práctica, ¿no? El presidente de la República, en este caso el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el comandante supremo de todas las fuerzas, tanto de Marina como de la Defensa Nacional, y ahora, ¿por qué no de la Guardia Nacional, mi querido amigo? Y desde luego con eso se pretende establecer un orden que muchos gobiernos anteriores permitieron y dejaron que permeara, y estaban ahí ahorita que llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, y en todo este contexto
de los reaccionarios. Son reaccionarios porque reaccionan al triunfo de la democracia en este país, el que dio inicio a la cuarta transformación encabezada por el presidente López Obrador. Pues está el tema de la economía. Ahí está atorado ahorita el presupuesto 2020 porque estos grupos de presión, estos grupos clientelares que año con año se beneficiaban con el presupuesto público, quieren su parte, quieren su moche, y el actual gobierno federal y la actual legislatura de mayoría de Morena no les quieren dar su moche. ¿A qué me refiero? A estos grupos de presión como Antorcha Campesina y otros grupos que dicen representar a los campesinos y que han representado supuestamente a los campesinos a lo largo de décadas. Y si usted conoce bastante bien cómo funciona nuestro país, se dará cuenta que el campo está amolado hoy igual que hace 100 años. Entonces, ¿qué beneficio le trae al país, al campesino, que estos grupos supuestamente de campesinos organizados se manejen un presupuesto? Pues ninguno, a todas luces ninguno, si no las cosas no estarían como están. Entonces ahora el presupuesto va a aterrizar directamente a mano de los campesinos, y esto no le gusta a estos grupos porque estaban acostumbrados a recibir el presupuesto, ellos se lo quedaban en gran medida y al campesino no le llegaba nada. Ahora los programas que tienen que ver con el campo, como es Sembrando Vida, van a ir directo al campo. Así son todos los programas, directo al beneficiario, sin los intermediarios, estos grupos clientelares que hoy tienen tomado el Palacio Legislativo de San Lázaro, exigiendo, presionando, chantajeando para que les den su moche, pero no se los van a dar. Entonces ahí está el estira y afloja, no quieren dejar que legislen los diputados federales para que de una vez se apruebe ya este presupuesto. Y bueno, y se quejan los pseudoanalistas nacionales que la economía va mal. Pues cómo no va a ir mal. Me decía Elizondo Ormaya Serra, por ejemplo, ahí a pesar de que tratan de enfrascarlo, que hable mal, decía, no, pues yo soy economista. Y bueno, Andrés Manuel recibió un país en el 2008, era el 10% del ingreso petrolero, significaba el 10% del Producto Interno Bruto del país, y López Obrador lo recibe con un 3%, es decir, no hay ingresos, o sea, no hay dinero. Eso es lo que hereda Andrés Manuel, un país prácticamente quebrado, y con lo que hay está tratando de sacar adelante al país. Es como un gran padre de familia, bueno, que ahora tiene menor ingreso y tiene que ver cómo él estira a ese ingreso que tiene para que alcance para todos. Así lo está haciendo. ¿Y qué hace? Pues quita privilegios. Y esos privilegios que quita son las inconformidades que hay y que impiden. Pero está haciendo las cosas muy bien. Por ejemplo, está haciendo algo bien importante que le va a empezar a devolver en el mediano plazo solidez a la economía nacional. El Banco del Bienestar. El Banco de Bienestar, efectivamente, como tú bien lo señalas, amigo, se están instalando en todos los estados del país ese Banco de Bienestar que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que iba a ser el Banco de los Mexicanos. ¿Dónde se están colocando estas instituciones? En las zonas más apartadas, donde no podía llegar aquel campesino, aquel jornalero, aquel ahorrador a realizar sus actos porque estaba demasiado distante. ¿Qué va a permitir trabajar con este Banco del Bienestar? Pues se van a trabajar cooperativas, se van a trabajar fideicomisos, se van a trabajar también cajas de ahorro para aquellas personas que reciben sus recursos, pues ahí los guarden. También las personas que en su momento requieran créditos para sacar adelante la producción, la agricultura, la ganadería, ahí van a tener también acceso a esos recursos con créditos baratos. Los créditos no van a ser iguales a los que se están manejando actualmente en la banca comercial, en la banca privada, sino va a permitir también al gobierno federal otorgar créditos a muy bajos costos. Entonces se están instalando aquellos compromisos que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país, como es el Banco del Bienestar, mi querido amigo. Efectivamente. Va a ser el Banco de los Mexicanos, porque va a ser un banco del desarrollo, o una banca del desarrollo, como dicen los especialistas, que le va a permitir impulsar precisamente el desarrollo nacional, pero sin sangrar con grandes intereses a los que necesitan un crédito, como hace la banca comercial. La banca comercial, su finalidad es el lucro, y este Banco del Bienestar, la finalidad es respaldar al emprendedor, tener el ahorro de los mexicanos, manejar todo el recurso que se mueve en programas sociales,
y esto le va a dar solidez a la economía interna, es decir, a la economía nacional, a la economía del país, que es lo que a nosotros nos interesa y que no le interesa a la banca comercial, porque usted seguramente va a recordar que la banca mexicana la privatizó precisamente Salinas de Gortari. Todos los bancos mexicanos fueron vendidos a extranjeros, solo se salva Banorte, pero Banorte sigue siendo igual una banca privada, y aunque está en manos de mexicanos, la finalidad de ellos es el lucro, es decir, ganar dinero y no impulsar el desarrollo del país. Vamos rápidamente a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos a la recta final en De Viva Voz. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de... Mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Este triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Y a Paraíso, la ciudad energética del sureste, llegamos para abrir nuestras puertas, ponernos a su servicio y ser portavoz de todas tus necesidades. Somos una gran familia, trabajamos cada día para llevar hasta tu hogar alegría, paz y amor. En XHBX, la Grande de Tabasco, crecemos gracias a su preferencia. Estaremos a su servicio en la calle Melchor Ocampo, esquina Comonfort, en la Colonia Centro, frente al Parque Central Venustiano Carranza. Grupo BX, gracias por estar siempre con nosotros. A la Grande de Tabasco. Audio Jungle. Audio
Canal TVX, una televisión diferente. Estamos de regreso en De Viva Voz, ya vamos a la recta final y bueno, le estamos platicando de todo esto que se dio en estos días y estos también incluye estas críticas que dicen los ignorantes o los de mala fe, ¿no? Que el gobierno actual es socialista, comunista y que le regala todo a los pobres, y que, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto, simplemente es un gobierno de corte de izquierda progresista que lo único diferente en cómo maneja la economía del anterior régimen es que no hay corrupción, que no hay privilegios, que no hay derroche. Eso es lo que se ha quitado. Pero todo lo demás sigue funcionando igual. Y, por ejemplo, acaba de firmar un gran convenio el gobierno federal con Microsoft, que no puede haber mayor empresa representativa del capitalismo que Microsoft, ¿verdad? Empresa estadounidense que todo el mundo sabemos, pero pues aquí nos los va a platicar nuestro amigo José Luis. Efectivamente, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta nota muy importante, porque regularmente todos los días le preguntan que la economía de México está quebrada, que las calificadoras siempre la ubican totalmente mal al gobierno mexicano, y le dice de esta manera tan sencilla el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dice, bueno, yo no entiendo, dice, cómo ustedes dicen eso, cómo las calificadoras señalan esa parte, cómo dicen que no hay crecimiento económico, y fíjense ustedes que acabamos de firmar un convenio con Microsoft. ¿En qué consiste este convenio? Bueno, dice, se van a crear 14 universidades en todo el país y ellos pretenden que sea aquí en México donde se creen las primeras 14 universidades de la tecnología, donde se van a preparar a los jóvenes en materia tecnológica, por llamarlo de alguna manera. Bien, ¿qué quieren ellos? Que demos las estructuras, que demos las instalaciones y ellos van a dar el conocimiento y van a preparar a esos jóvenes. Pero hay algo más importante. Esos jóvenes, una vez que cursen los estudios universitarios, tendrán desde luego empleo en toda la parte que nosotros nos vamos a expandir aquí en territorio mexicano. ¿Por qué vamos a tener un crecimiento, un desarrollo? Porque vienen muchas empresas fabricantes de vehículos y toda la tecnología que utilicen esos vehículos, pues ellos van a ser los jóvenes egresados de esas 14 universidades los que van a desarrollar esa tecnología. Y un dato, por si no lo sabíamos también, dice, acabo de firmar también un convenio por aquello de las dudas, algunos funcionarios que no han querido entrar en materia de indicaciones, dejar la corrupción por a un lado, sino que siguen por ahí con sus cosas, metiendo ahí la uñita, ¿no? Apagando el ojo, como dice él, un guiño de ojo, ¿no? Dice, acabo de crear una plataforma también, que ya la vamos a dar a conocer, donde cualquier persona, desde cualquier parte, desde cualquier territorio, va a poder hacer sus denuncias contra cual o tal funcionario. Y se va a llevar a esa plataforma, Microsoft la va a ordenar, la va a calificar, le van a hacer el seguimiento, se la van a mandar a aquellos funcionarios. También cuando sea denuncias muy fuertes, pues irán a las autoridades competentes, Fiscalía General de la República, y desde ahí vamos a controlar la corrupción, que muchos se quejan todavía no ha bajado del todo. Ya va a disminuir, dice, pero con esto vamos a ayudar a la gente a que verdaderamente se porten bien, dice. Entonces, acabamos de firmar ese convenio con Microsoft. Pero aparte hay un dato, mi querido amigo, y te quito 2 minutos. ¿En qué sentido? Acaban también de celebrar un convenio también con un país que me va el nombre, mi hermano. Pero bueno, ahorita me voy a acordar, donde es especialista en puertos de altura. Singapur, efectivamente. Y van a trabajar en los puertos de Coatzacoalcos y en los puertos de Oaxaca. Acuérdense que el presidente por ahí traía un proyectito
de llevar de Coatzacoalcos hacia Oaxaca todo un canal y que por ahí atravesaran todos los barcos. Bueno, pues por esa parte va, ¿verdad? Van a trabajar y acabamos de firmar. ¿Por qué con Singapur? Porque Singapur se lleva muy bien con los chinos, se lleva muy bien con Estados Unidos, se lleva muy bien con los rusos y no vamos a tener problema. Toda la estructura, todo el desarrollo, todo su conocimiento en puertos vienen los de Singapur y lo vamos a aplicar aquí en territorio mexicano, mi querido amigo. Pues ahí está, el desarrollo nacional va bien. Hay que entender algo muy simple de entender, valga la redundancia, que no se puede resolver en 11 meses, apenas va a cumplir un año el gobierno de Andrés Manuel, este 1 de diciembre, pues todo lo que descompusieron los gobiernos corruptos neoliberales en 40 años, que arrancaron allá con este Miguel de la Madrid, usted seguramente se recordará, después de la debacle de López Portillo, vinieron estos gobiernos que le llamaron en un principio tecnócratas, los tecnócratas, que introdujeron el neoliberalismo y lo único que hicieron estos fue venir a saquear de manera más científica al país. Los anteriores, ¿no?, herederos de la revolución, dijo Portillo que él fue el último presidente de la revolución, bueno, esos saqueaban de manera desordenada y bastante burda, y ya los neoliberales, los tecnócratas, lo hacían de manera científica, ¿no? Y el gobierno anterior vino con reformas estructurales, que iba a bajar el petróleo, la luz, el gas, pero era una manera también, mi querido amigo, de llevarse los recursos de los mexicanos, los recursos o su patrimonio de los mexicanos a otros países, porque en poco tiempo, jóvenes, todas las personas que nos escuchan, ¿verdad?, íbamos a quedar sin recursos. Se estaba dando todos los recursos a mano llena a las empresas extranjeras. Estaba pasando lo que pasó por los años 30, 38, cuando Lázaro Cárdenas pidió verdaderamente que incautaran todas las cosas que eran de los mexicanos, y fue aquello que se llamó la expropiación petrolera. Posteriormente vino la expropiación de la energía eléctrica. Así es, la expropiación de la energía eléctrica. Sí, todos esos avances de un presidente, Lázaro Cárdenas, que era de izquierda, dentro del PRI, pero era de izquierda, bueno, de todo dieron al traste los tecnócratas, los neoliberales, saquearon este país hasta más no poder, y son esos mismos los que hoy atacan ferozmente a Andrés Manuel López Obrador, que vino a poner orden, que quitó la corrupción, la está combatiendo porque no se ha podido eliminar del todo, está muy arraigada dentro de la estructura pública, porque cambian las cabezas, pero los mandos medios siguen siendo los mismos, heredados del neoliberalismo, acostumbrados al moche. Y las organizaciones disque sociales, como los que hoy quieren impedir el presupuesto 2020, pues son las mismas, y estaban acostumbrados al moche. Entonces todos ellos perdieron sus privilegios y pues no les gusta, por eso atacan al presidente. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, hay que entenderlo. ¿Por qué atacan al presidente? Pues porque ya no les da nada. Y para no ir tan lejos, aquí en Tabasco acaba de anunciar el gobernador Adán Augusto López Hernández, y con esto terminamos, que no va a haber presupuesto para comunicación social. Lo siento, compañeros, ni este año ni el que viene. No va a haber presupuesto para comunicación social. Es decir, van a poder seguir criticando y atacando todo lo que quieran al gobernador Adán y al presidente, porque dinerito para que opinen diferente no va a haber. Desafortunadamente estábamos mal acostumbrados a un ejercicio pues algo indigno del periodismo, es decir, a cambio de dinero, de prebendas, del famoso chayote, se callaban cosas y se criticaba a quien se ordenaba. Ahora hay una total libertad, critiquen lo que quieran, pero no hay dinero. No hay dinero. Llegamos al final, mi querido José Luis. Así Qué gusto estar aquí. Un gusto, como siempre, tener la atención de todos ustedes. Saludamos, como siempre, con gran afecto la generosidad de nuestra directora general, Pati Chamel, nuestro amigo Adrián Mesa allá en los controles. Y ya lo sabe usted, hombre, hay que ser amables. Regalen una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera.
Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De viva voz, entrevistas, análisis y opinión. Audio Jungle.